los sistemas de comunicación para mandar información si ha ocurrido una falla. Entonces son varias cosas que hay que primero diseñar todo un sistema de protección, luego implementarlo, configurarlo y luego probarlo. Entonces se usa todo, digamos, todo el complejo manejo de la gestión en la ingeniería para poder hacer este diseño de protección en los sistemas eléctricos. Y algo muy simple en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un cortocircuito en un tomacorriente? ¿Qué creen que pase ahí? A ver, ustedes me comentan. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Hacemos por ahí un cortocircuito, ¿no? Agarramos un cable ahí, uy, nos equivocamos y ¡pam! Conectamos los dos polos. ¡Pum! ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, ¿quién me dice? Todas las veces que en la casa o el edificio se apagan, o Ok, dañan. Solán, correcto, Solán. Solán me dice, se apaga, se va la electricidad, ¿no? ¿Y qué es lo que puede haber pasado? A ver, Dani Palma, ¿qué es lo que puede haber pasado? Seguramente que alguna vez ha ocurrido en tu casa. Hola, Dani, si puedes activar tu micrófono, si no por el chat también. A ver, Dani, no, seguramente que no nos está escuchando. A ver, Andrés ha levantado la mano. A ver, Andrés. ¿Sería posible que haya sido un consumo mucho mayor a lo capacitado de las conexiones? Lo que Correcto, genera sí, que se queme. correcto. Pero ¿qué crees que puede haber sucedido para que se nos corte la energía eléctrica? Profesor, disculpe. ¿Podría ser de que el interruptor eléctrico se haya bajado para proteger ante un cortocircuito? Correcto, Eddie, muy bien. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? El interruptor del tablero que tenemos ahí en la casa, ¡pum! Se bajó la palanquita. Es decir, se abrió el interruptor. Por lo tanto, nos dejó sin electricidad. Y bueno, como nosotros sabemos de eso, vamos al tablero y levantamos la palanquita, ¿no? ¡Pum! Otra vez. Llega la electricidad y ya tenemos electricidad. Entonces, fíjense que ha actuado de forma automática. Claro, algo simple, pero ha actuado de forma automática, ¿no? ¿Por qué? Porque ese interruptor está calibrado, por ejemplo, hasta unos 32 amperios. Y cuando se hizo el cortocircuito ahí en el tomacorriente, se superó los 32 amperios. ¿Ya? De repente hicimos un corto de unos 60 amperios. Pasó, ojo, el tiempo es importante porque ese cortocircuito puede haber durado un segundo y basta con un segundo para que el interruptor de nuestro tablero inmediatamente, ¡pah!, corte la energía. ¿Qué hubiese pasado si no hacía eso el interruptor? No, En encendió ese todo. caso, exacto, en ese caso, como la electricidad, por la ley de Joule, saben ustedes que la electricidad también produce calor, ¿no es cierto? Por la fricción de los electrones al pasar por los conductores. Entonces se empieza a calentar, a calentar. Y cuando se trata de una gran intensidad de corriente, puede subir la temperatura tanto que nos puede derretir el aislamiento, el plástico de los conductores, y nos puede derretir también el mismo metal, el cobre, y se nos malogra toda nuestra instalación, ¿no? Quedamos ahí, uy, achicharrados, oliendo toda quemado, pero los interruptores están ahí, listos para trabajar, ¿ok? ¿Cuándo?
ocurra un cortocircuito. Si no, están tranquilos trabajando sin problema, dejan pasar menos de 30 amperios, ¿no? Menos de 10 amperios, algunos interruptores son menos todavía inclusive, están dejando pasar la corriente sin problema. Pero cuando aparece un cortocircuito, como el que explicamos, ahí entonces actúa el interruptor y ¡pa! Desconecta. Ok, eso es lo que sucede en nuestra casa. Alguna vez habrá sucedido. Pero ¿qué sucede cuando se trata en líneas de transmisión, donde se lleva gran cantidad de energía? ¿Ya? Por ejemplo, energía que puede alimentar a miles de casas, ¿no? O a cientos de fábricas inmensas que pueden estar consumiendo gran cantidad de energía eléctrica. Ahí los sistemas ya son diferentes, pero el concepto vendría a ser el mismo. Si yo tengo algún problema, lo que tengo que hacer es ¡pac! Cortar la energía y proteger los componentes, los elementos de mis redes eléctricas, ¿no? Tengo que proteger el transformador, primeramente, porque si se me quema el transformador, me cuesta unos 10 o 20 millones de dólares un transformador de una red eléctrica. Y nadie está para perder esa cantidad de dinero, ¿no? En un ratito ocurre, ¿no? En unos cuantos segundos puede destruirse todo un transformador. Un generador, por ejemplo, ¿no? Un generador térmico. Yo hago ahí un cortocircuito en un generador térmico, ¡pum! ¿Cuánto me cuesta? Unos 30 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? ¿No? Entonces, la protección es muy, muy importante en los sistemas de potencia, los sistemas eléctricos, para proteger justamente los componentes, ¿no? Aparte hay otro tipo de protección, también la protección a las personas que gestionan, que realizan actividades y mantenimiento de las redes eléctricas, ¿ya? Eso también vamos a comentarlo en nuestro curso, pero básicamente vamos a estar direccionados en este curso a lo que es protección de las redes en sí, ¿no? Que todo funcione bien, ¿ok? Cuando vayan ustedes, por ejemplo, a hacer sus prácticas o ya a trabajar más adelante, van a, por ejemplo, a trabajar a una fábrica o una empresa y esa fábrica va a tener todo su sistema eléctrico. ¿M? Y muchas veces el encargo para un ingeniero es que todo funcione bien, que nada falle, porque si algo falla, imagínense, puede haber cientos de problemas, ¿no? Por ejemplo, se me fue la energía eléctrica de refrigeración. Uy, echó a perder, ¿no? Toneladas de alimentos. ¿Quién paga esas toneladas de alimentos, no? No, que se me apagó todo el sistema eléctrico de una repetidora de telefonía. Ya no se hacen llamadas, ¿no? Horas y horas que no se repara eso, todo el sistema eléctrico está caído. ¿Cuánto le cuesta a la empresa de telefonía? Saca su cuenta y le cuesta unos 10 millones de dólares por unas 5 horas que no ha transmitido llamadas telefónicas, ni tampoco internet. Entonces, ¿quién le paga eso? ¿Quién recupera eso, no? Todo por la protección a los sistemas eléctricos. Y eso ha sucedido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las telefonías, cuando trabajaba en una empresa telefónica, sucedió eso. Se fue el sistema eléctrico unas 4 horas y se perdió alrededor de más o menos unos 10 millones de dólares en ese tiempo. 4 horas nada más por todo el sistema eléctrico. ¿Ok? Muy bien, entonces es así. Por ejemplo, en la mina, ¿no? ¿Qué sucede en la mina? Ahí, por ejemplo, hay máquinas que consumen gran cantidad de energía, en kilowatts o en megawatts, ¿ah? Imagínense una máquina consumiendo megawatts de energía. Si no tengo todo el sistema de protección,
bien adecuado para esa máquina, ¡pac! Se corta la energía y esa máquina no funciona. Y es justamente la máquina que extrae el mineral, ¿no es cierto?, para todo el proceso. Y a veces eso, si no se arregla rápidamente, hay pérdidas también de cientos de miles o millones de dólares por no trabajar esa máquina. Muy bien, entonces ese es el tema de protección, ¿no? Aquí yo les presentaba el curso en estas diapositivas, pero me parece que es un poquito, de repente, muy explícita para poder centrarnos en ello. Yo quería explicarles un poco más en qué consistía el curso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, como me han indicado ustedes que no están muy bien en lo que podría decirse en los sistemas eléctricos de potencia, porque algunos han llevado Smart Grid, no todos. Eh, también a ver, no sé, a ver, vuelvo a preguntarles si ya han llevado el curso de sistemas eléctricos de potencia. A ver, hacen la mano los que ya llevaron sistemas eléctricos de potencia. Ya, Hernán me indica que ya llevó, Solans también. También ya se unió ahí Juliana Mera. Juliana sí, ya ha llevado algunos cursos que ya he mencionado. Ok, el curso de sistemas eléctricos de potencia es también uno de los cursos que tiene que ver con, como le indicaba, ¿no es cierto?, con lo que viene a ser en general los sistemas eléctricos de potencia. Análisis de sistemas de potencia. A ver, ¿quién ha llevado? Ese curso sí, tampoco nadie. También lo veo ahí a Ayrton Castro. Ya. Sí, señor profesor. Es un Alain. quiero. Ok, ya, bueno, es, como les comentaba, es un curso del área de sistemas eléctricos de potencia, por lo tanto vamos a, y no, bueno, no vamos a ir tan profundo. Yo sé que este es un tema de protección, por ejemplo, los ingenieros electricistas lo llevan muy a detalle, nosotros lo vamos a llevar un poquito más práctico. ¿Ya? Pero no es necesario que sepan conceptos muy definidos porque seguramente muchos de ustedes no van a estar en campo, pero sí es necesario conocer cómo son los sistemas eléctricos de potencia, cómo se maneja la electricidad, eh, y básicamente cómo es la protección en estos sistemas. ¿Ok? A ver, vamos a seguir. ¿Alguna pregunta, consulta, jóvenes? Hasta ahí. Hola, profesor, ¿qué tal? Hola, Y Ayrton. una Adelante. consulta. Bueno, bajo lo que he llevado ya el curso con Ricardo, en lo que era SEP, Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia, como que nos explicó un poquito que el área de protecciones en la parte de sistemas es, o sea, demandada, pero sin embargo hay pocos ingenieros eléctricos que se desempeñan o especializan en ese campo. No sé, digamos, después de llevar este curso, ¿qué se podría hacer para llegar a estar a ese nivel o a competencia de esos ingenieros, ¿no? Como dice, hay demanda, pero pocos ingenieros. Correcto. Sí, es que realmente, eh, desde el punto de vista de ser un especialista en lo que es protección, ¿ok? Eh, no es algo muy, por ejemplo, si a nosotros nos indican
realizar proyectos que tengan que ver con sistemas eléctricos de potencia, en algún lugar está el tema de protección, ¿ya? Siempre va a venir el tema de protección. Ahora, cuando ya son temas muy especializados, ciertamente se consideran a personas especializadas que tengan que ver con protección. Eh, pero dentro de los sistemas eléctricos de potencia, por ejemplo, hay el tema de diseño de redes, ¿ya? Hay también, por ejemplo, el tema de proyectos de instalación. Hay otros que son proyectos de mantenimiento. ¿No? Sí, tenemos varios tipos de proyectos. Dentro de todos esos proyectos siempre entra el tema de protección. ¿Ok? Entra el tema de protección. Sin embargo, cuando ya se quiere hacer cosas muy especializadas, ya justamente como indicas, Ayrton, ya hay personas que están dedicadas a eso, a protección, ¿no? Y están viendo constantemente las actualizaciones, están viendo cómo se realizan, por ejemplo, un análisis que tengan que ver con protección, ¿ok? Como les indicaba, eso no vamos a verlo aquí, ¿ya? Porque un ingeniero de la energía ciertamente tiene que estar capacitado para manejar proyectos de electricidad, pero no tan a detalle como para ser especialistas en protección. Pero sí es necesario conocer todo lo que viene a ser la protección dentro de los sistemas eléctricos. O como les comentaba, pueden hacer ustedes diferentes tipos de proyectos. Inclusive proyectos en energías renovables, ¿no? Instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, instalaciones eólicas, hidráulicas, y siempre entra el tema de protección. Ok. Eh, Ahí, por Profesor, ejemplo, hay... Dime, adelante, Ayrton. no, soy Hernán. También le quería consultar otra Ah, cosa. En los sistemas o sea, por ejemplo, en los sistemas de potencia, o sea, ¿dónde entrarían las protecciones? O sea, desde el generador, desde los transformadores, o ¿en qué parte entran las protecciones? correcto. Prácticamente entran en todas las etapas, como les comentaba. Desde la generación hasta la distribución y la utilización. ¿Ya? Hasta ahí. Por ejemplo, y va a depender mucho del nivel de tensión. En generación, mayormente el nivel de tensión, a ver, aquí me dice, mayormente, ¿qué nivel es? ¿Baja, Ah, media o alta tensión? La tensión es baja. En generación. ¿generación es baja? Mm, No. cuando es Es alta. generación de cuando es una generación de una potencia considerable, es en media. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, de 16 kilovoltios, o estamos hablando de 32 o 30 kilovoltios, ¿ya? A ese nivel es perdón, es media tensión. En la utilización sí tenemos, por ejemplo, baja tensión, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica utilizan tensiones de 380 voltios, 220 voltios, 400 voltios, ¿no? En algunos casos 600 voltios, baja tensión, menos de 1000, ¿ok? Cuando es en transmisión, ya se usa alta tensión, ¿ya? En algunos casos se utiliza también media tensión, pero son para redes pequeñas. Pero ya cuando son redes grandes, se utiliza alta tensión, ¿ya? O hasta también muy alta tensión y en algunos casos ultra alta tensión. Entonces son tensiones que van arriba, por ejemplo, de los 60 kilovoltios, ¿no? 60, 128, 220, 500 kilovoltios, ¿no? Y así. Eh, bueno, en el Perú tenemos hasta 500 kilovoltios, ¿no? Pero en otros países llegan hasta 1400 kilovoltios.
Ya más adelante tendremos esos niveles de tensión si son necesarios en el sistema eléctrico del país. Entonces, partimos de generación, que es en media tensión, ¿no es cierto? Va a tener todo un sistema de protección, interruptores, relés, fusibles, eh, sistemas de comunicación, todo eso, todo ello. Luego, cuando tenemos líneas de transmisión, también vamos a tener protección para las líneas de transmisión, pero ya en alta o muy alta tensión. Luego, cuando ya llega a distribución, la distribución también se da en media tensión, ¿ya? Por ejemplo, a UTEC llega la energía a 10 kilovoltios, ¿ah? 10 kilovoltios. Llega a su subestación y de la subestación baja a 380 y a 220. Y eso es lo que tenemos nosotros en las aulas, los laboratorios, ¿no? Esos niveles de tensión. 380, 220 voltios. Pero a UTEC le está llegando 10 kilovoltios. Es decir, en lo que es distribución, estamos también en media tensión, ¿no? A veces llega a 16, a 32, a 22, a 10 kilovoltios en lo que es distribución. ¿Eh? Y para esa etapa también se necesita protección, equipos. Pero fíjense, ya cuando aumenta la tensión en alguna de las etapas, ya se requiere una protección diferente. Entonces, esa protección diferente hay que estudiarla en cada una de las etapas de los sistemas de potencia. Y bueno, en lo que es utilización, ya en nuestra casa tenemos los interruptores diferenciales, en algún caso todavía tenemos por ahí fusibles. Ujú. ¿Ok? Entonces, todo eso ahí también. Y otra cosa importante es medir los parámetros eléctricos. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que estoy trabajando en el laboratorio con tensiones de 220 voltios, 380? Tenemos que usar Confirmador. un medidor, ¿cierto? Que puede ser un multímetro, nuestro multímetro ahí de laboratorio que hemos usado. Entonces medimos, sí, tiene 220 voltios, ¿no? 380 voltios. Por ahí variamos la tensión con nuestra fuente que tenemos en el laboratorio, de repente tenemos 120 voltios por ahí, ¿no? Entonces, como ven ustedes, necesitamos conocer el valor de la tensión, de la corriente, de la potencia que estamos nosotros trabajando, ¿no? O estamos en algún caso también administrando. Y lo mismo cuando en las etapas de los sistemas eléctricos de potencia se requiere medir. Para ello tenemos equipos especiales de medición, ¿no? Ahora, imagínense cómo mido yo tensiones de, por decir, de 138 kilovoltios. No puedo ir con mi medidor, ¿no? Con mi multímetro y voy a medir 138 kilovoltios. No se puede hacer. Entonces, se necesita todo un equipamiento para que tengamos nosotros una pantalla y podamos ver ahí el valor de la tensión en alta tensión. ¿Ya? La corriente, por ejemplo. Quiero medir una corriente de 800 amperios. ¿Cómo hago para medir una corriente de 800 amperios? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Hasta cuánto puede medirme un multímetro de corriente? ¿Cuánto de corriente me puede medir un multímetro? ¿No? ¿Hasta qué valor? A ver, ¿alguien se acuerda en los laboratorios? A ver, si no yo pregunto.
A ver, vamos con Evelyn. Evelyn, a ver, ¿te acuerdas hasta cuánto nos medía el multímetro que usábamos ahí en el laboratorio? ¿Te acuerdan? Mm, Las, No te las notas, acuerdas. profesor, no me acuerdo. Creo que en el chat me Ya. pusieron de 10 amperios. ¿10? Sí. Ah, ok. Pero A ver, a y ver. otros llegan a menos de 20. Espérenme un momentito. Ah, ya está. Correcto. Ahí José Luis me dice el multímetro solo 10 amperios. Correcto. Muy bien, José Luis. 10 amperios nada más. ¿Ya? Y eso que hay que tener cuidado porque si me paso de los 10 amperios, quemo el fusible y se me malogra el multímetro. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí. Ok. Entonces, como ven ustedes, solamente 10 amperios. Yo con eso no puedo medir mucho. Ah, puede haber algunos equipos más especializados, sí. ¿Ya? De repente me puede medir un poco más, hasta 20 amperios, pero con ese instrumento tampoco voy a poder medir corrientes de 800 amperios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una planta fotovoltaica, yo quiero medir la corriente continua que me da todo un sistema de paneles, ¿no? Ya voy, quiero medir, uy, pero esa corriente que viene de los paneles, sumado todos los paneles en paralelo, me va a dar de repente unos 1000 amperios en baja tensión, en corriente continua. ¿Y cómo mido esos 1000 amperios? Con multímetro no voy a poder. Entonces necesito equipos especiales, ¿no? Primero, un transformador ahí que me baje los niveles de corriente alta a corriente bajas. Y recién cuando tengo corrientes bajas puedo medir con un equipo, pero voy a tener que hacer una multiplicación con, ¿se acuerdan? Con el factor del transformador, ¿ok? Y hago todo un proceso y finalmente puedo saber cuánto de corriente está pasando por un sistema eléctrico. Entonces también vamos a ver ese equipamiento que nos sirve justamente para poder medir, censar tanto la tensión, la corriente, la potencia, en algún caso la frecuencia, el sincronismo, ¿no? Que tenga los sistemas eléctricos de potencia. Eh, y ya, entonces vemos por una parte lo que es el equipamiento, ¿ya? Para la protección, y por otra parte lo que es la medición, ¿ok? Y luego ya vamos a ver los métodos que se emplean para poder realizar las mediciones. Y luego la protección. Ahora, es muy importante, como habíamos dicho, el tiempo. Si nosotros al detectar una falla tenemos una protección que responde en un tiempo corto, podemos decir, por ejemplo, milisegundos, estamos bien, ¿ya? Porque si la falla es muy grande, como ya habíamos comentado, puede destruirme los equipos de mi red, ¿no es cierto? Entonces, es necesario también manejar el tiempo. Y por último, manejar la coordinación, ¿ya? Si yo en todo mi sistema tengo varios equipos de protección, tengo que hacer una coordinación entre ellos para que todo funcione bien. Porque imagínense, si tuve una falla en un motor y tengo mi protección de toda la fábrica y de repente, ¡pac!, se corta toda la energía de toda la fábrica. Pero oye, me van a decir, pero la falla fue de este motor, ¿por qué me apagaste toda la fábrica? No, es que mi protección está sin, eso no está bien, ¿cierto? Debe desconectarse solamente el motor que está con falla, por lo tanto su protección debe desconectarlo solamente al motor y todo lo demás debe seguir trabajando, ¿ok? Es como por ejemplo acá también, digamos, en la ciudad de Ica, por ahí cayó un rayo
¿no? En una subestación y me malogró todo el sistema de ese lugar, de esa subestación. No por eso se me va a pagar todo el sistema eléctrico nacional, ¿cierto? Solamente se va a desconectar esa subestación y todo lo demás tiene que seguir trabajando sin problema, como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Eso es la coordinación que se tiene que realizar con los equipos de protección ubicados en diferentes lugares de la red. Muy bien, ¿alguna consulta más, jóvenes, que quisieran ustedes saber sobre el curso? Ah, profesor, disculpe. Adelante, adelante. Sí, quería preguntar si en el curso también se verá lo que son los armónicos. Me parece que es un problema, algo así también que tiene que ver con las redes eléctricas. Ah, correcto. Los armónicos ciertamente producen fallas también en los sistemas, pero es un tema de calidad de la energía, ¿ya? Es más un tema de calidad de energía. Eh, por ejemplo, ¿qué es la calidad de energía? La calidad de energía tiene que ver con brindar una energía limpia y sin perturbaciones. Quiere decir que, por ejemplo, yo vendo energía a un usuario y le digo, mira, esta energía eléctrica tiene una calidad óptima. Quiere decir que no va a fallar, no se va a desconectar, no va a haber interrupciones. Tampoco va a haber, digamos, cortes consecutivos, ¿no? Cortes que puedan causar, por ejemplo, problemas en el usuario, ¿no? Imagínense, ustedes están con su computadora ahí trabajando y de repente, ¡pac!, se va la luz y otra vez regresa, pero ya se nos apagó la computadora, me malogró todo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso es calidad de energía y dentro de ello están los armónicos. Quiere decir que yo debo brindar energía con un porcentaje de armónicos bajo. Ok, pero en este curso sí no vamos a ver ese tema. Eso se ve en el curso de calidad de energía, ¿no? Pero vamos a mencionar algo porque también produce ciertamente perturbaciones que pueden causar fallas finalmente, ¿no? Sobre todo en los equipos en las subestaciones. ¿Alguna consulta más? Eh, bueno, profesor, como ya nos extendimos también del tiempo, no sé si ya podríamos ir finalizando la sesión. Correcto. Bueno, yo les invito a este curso, como les indiqué, no lo vamos a hacer tan profundo como si fuera una especialidad el tema de protección, pero sí para poder ver cómo realmente funciona la protección en todo el sistema eléctrico. Y esto se complementa un poco con lo que es el curso de subestaciones y líneas de transmisión, ¿ya? Que también seguramente ustedes se pueden animar a llevarlo, es otro curso electivo. Pero también se complementa con análisis de sistemas de potencia, con Smart Grid y con sistemas eléctricos y electrónicos de potencia. Entonces, todos esos cursos se complementan, ¿ok? Por eso es interesante ver este curso y yo los invito a llevarlo si que están ya con la posibilidad de matricularse. Ok, profesor, muchas gracias por su participación y gracias por orientarnos más en este curso que sí, la verdad se ve muy interesante y esperemos contar con la participación de nuestros compañeros y agradecerle por la participación en este evento. Muy bien, gracias Hernán. Y bueno, un gusto de estar con ustedes. Ya saben, yo estoy ahí todos los días en el piso 10 en la oficina 110, ¿no? Por cualquier cosa, por favor, búsquenme y ahí yo los apoyo en todos los temas académicos
que van a ustedes a tener en este ciclo que comienza. Ok, profesor, la verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Luego, muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias, ¿No? profesor. Ok, chicos, como parte del cierre del evento, les voy a enviar la encuesta de satisfacción y espero, la verdad, se puedan matricular al curso porque sí suena muy interesante y como lo dijo el profesor, no va a requerir de tanta especialización, pero sí hay cursos de que nos pueden ayudar a entender un poco más. La verdad les agradecemos de parte del equipo de Student Energy su participación. Les envío la encuesta de satisfacción y espero la completen para recibir retroalimentación de este primer día del evento. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche.